Pues les decía, buenos días. Bienvenidos y vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema número 9 de la serie que estamos viendo, Verdaderos Frutos Espirituales, que es este estudio que estamos haciendo de la Carta de Santiago. Y el tema se llama la influencia de la lengua. La influencia de la lengua. ¿Cuántos entienden? Bueno, es decir, el concepto cuando decimos hacia dónde está orientado o la orientación del corazón. Sí queda claro de qué se trata cuando dices de una persona que tiene su corazón orientado a tal o a cual lugar. Por ejemplo, nuestras vidas tienen afectos, ¿cierto? Hay cosas en las que nosotros valoramos, hay cosas a las que nosotros les hemos asignado ciertos valores. Nuestra vida lleva un rumbo. ¿Cuál es? Bueno, cada uno sabrá. Pero la vida de cada uno lleva un rumbo. Tiene una orientación, tiene afectos, tiene cosas que quiere, tiene cosas que anhela. ¿Sí? Y fíjese, todo eso se nota por la boca. La manera que nosotros tenemos de hablar, es decir, las cosas que nosotros hablamos, las cosas que nosotros decimos, dejan ver cuál es nuestra orientación, cuáles son nuestros afectos. Aún nuestra educación o la falta de educación también se nota por la boca, ¿verdad? Alguien dijo ahí, uno no rebuzna porque no tiene orejas, ¿verdad? Pero a veces por la boca uno se da cuenta y puede decir, oye, esta persona qué educada es, aunque no sea un cristiano, aunque no sea un creyente, ¿cierto o no? Por otro lado puede uno decir, mira, qué culta es esta persona, por el vocabulario que tiene, las expresiones que tiene. Cuando tú hablas con alguien, tú te das cuenta si es una persona que lee o si no, qué tan culta es, qué tan preparada es. Todo eso se da uno cuenta por la boca. O sea, tú lo notas, pues, ¿no? Te das cuenta si por ejemplo lee cosas serias o nada más está con TV y notas y rollos de esos, ¿no? Entonces, repito, todos nuestros modales, todo eso se nota por nuestra boca, por la manera en que hablamos, ¿sí? Nuestra manera de hablar refleja nuestra manera de pensar, nuestra manera de concluir. Y obviamente, al nosotros ver cuál es nuestra manera de pensar, nos damos cuenta de cuáles son las tendencias, es decir, por qué actuamos como actuamos, por qué nos conducimos como nos conducimos. Y eso se nota. Y no me estoy refiriendo a formas externas netamente, sino a la esencia de las cosas que hablamos. ¿Sí? Es por eso que nuestra lengua tiene una gran influencia, para bien o para mal, en los que están alrededor de nosotros. O sea, de alguna manera nosotros vamos a influenciar por las cosas que decimos. Ahora, no es, repito, netamente el asunto de qué es lo que uno dice, nada más porque lo diga. ¿Sí me explico? El tema que vamos a ver, como ahorita lo vamos a tratar más adelante, es que las cosas que nosotros decimos refleja la condición de nuestro corazón. Porque alguien puede no hablar y eso no quiere decir que no tiene influencia. O sea, el asunto es el estado del corazón. Ahorita lo vamos a llegar para allá. La Biblia, las palabras, el concepto de hablar, lo define de la siguiente manera, porque nosotros podemos ir a distintos diccionarios que vienen del latín, que viene de esto, hablar, el verbo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que cuando estudiamos la palabra de Dios, veamos en el texto original, lo más apegado posible, siempre, qué quiere decir, cuál es la idea que tiene, porque eso transmite pensamientos y nos deja ver algo más claro. Y el habla,
lo define la Biblia no la Biblia, o sea, no hay, a ver, ¿en dónde dice? Voy a abrir, ¿en dónde está la definición? La Biblia no es un diccionario, pero el concepto de el habla en la Biblia es definido como la capacidad del hombre de expresarse, ¿verdad? Y de comunicarse con otros mediante palabras. Pero también a Dios lo define de esa manera, o sea, también Dios se dirige hacia nosotros mediante el verbo, mediante el hablar, ¿sí? Y de una forma, pues, suprema mediante Jesucristo. En Hebreos 1, del versículo 1 al 2, dice, Dios, fíjense, Dios. Así empieza la carta a los hebreos, Dios. Es decir, ahí ese es el origen de todo. Ahí se origina todo, menos el mal. ¿Ok? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces ha hablado Dios? Y de muchas maneras, ¿de cuántas maneras ha hablado Dios? Muchas. O sea, siempre Dios habla de manera que el hombre entienda, por medio de esto, por medio del otro, pero la Biblia es muy clara que cuando alguien dice, no, pues es que yo no sé, dice, no tienes excusa, porque Dios se da a conocer, y Dios habla, Dios se comunica, Dios se expresa a sí mismo. Entonces dice, Dios, habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, esto se refiere a los antepasados, concretamente a los judíos, aquí no se refiere a los curas, a los sacerdotes, ¿verdad? A los padres. Entonces, porque luego se toman estos textos y dicen, ahí está, o sea, Dios le habla a los padres. Bueno, también le habla a los pastores. No, se refiere aquí se está hablando de los antepasados. Dice, en estos últimos días, nosotros estamos viviendo en los últimos días, así se denomina la era que vivimos, nos ha hablado por el Hijo o a través del Hijo. ¿A quién? El Hijo constituyó heredero de todo. Miren qué importante. Y por quien asimismo, es decir, por el Hijo, hizo el universo. ¿Sí? Por Él hizo el universo. Acuérdense que Jesús es el Verbo. ¿Cómo hizo Dios toda la creación? La palabra, ¿verdad? Es decir, el Hijo. Él es el creador y Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, el habla es la expresión del carácter de una persona. O sea, la manera en que habla una persona, no se distraiga, la manera en que habla una persona, uno puede ver el carácter de esa persona, es decir, cómo es esa persona por la sola manera de hablar. ¿Sí? En Mateo, venga conmigo por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 a partir del versículo 34. Nos vamos a ir deteniendo un poco. No, este no es el versículo base que vamos a ver, pero es importante para que nosotros captemos todo el cuadro de lo que estamos viendo. Mateo 12:34 dice, generación de víboras. Híjole, qué rudo el Señor, ¿no? Se las soltó fuerte. Generación de víboras. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué dice víboras? ¿Por qué no dice culebras? ¿Por qué no les dijo bola de culebras? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las culebras no tienen veneno. Las víboras sí. ¿Sí? O sea, tienen su veneno. ¿En dónde está? ¿Por dónde saca el veneno una víbora? No lo hace como el alacrán, ¿verdad? No, lo saca por la boca. Entonces vayan captando. Generación de víboras. Y después hace una pregunta retórica, ¿sí? Es decir, hace una pregunta en el que ya se sabe la respuesta. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En otras palabras,
está remarcando una imposibilidad, es decir, alguien malo, alguien que tiene una naturaleza mala, no puede hablar algo de naturaleza buena. Puede ser amable, puede ser cortés, pero su naturaleza no es buena. Aquí está hablando de naturaleza. Diga conmigo fuerte: naturaleza. Entonces, ¿cómo puede ser si sale veneno de su boca? ¿Cómo puede ser que eso sea algo benéfico? ¿Cómo puede ser algo que traiga un beneficio si es veneno lo que está saliendo? ¿Sí lo capta? ¿Cómo puede ser que eso produzca? Porque le voy a decir algo: el veneno está diseñado para paralizar y para matar. O sea, las víboras, esa es la forma que tienen de defenderse y esencialmente para obtener sus alimentos. Sí, tienen veneno, pero el veneno en diseño está hecho para paralizar a sus víctimas, porque no tienen la fuerza para atraparlas y para luchar contra ellas. ¿Están conmigo? Pero tienen la suficiente capacidad en su boca para darles una mordida y esperar. Y yo no sé si ustedes han visto en los documentales de Discovery o de los que salen de estos, ¿no? De programas de animales, cómo cuando, por ejemplo, alguna víbora de cascabel, pues aquí alrededor hay muchas, ¿no? Cuando así agarran a un ratón y le pegan la mordida, ¿se fijan que el ratón no cae luego? ¿Sí se han fijado de eso o no? O sea, le pega una mordida y así como que nomás de repente dice, ¡ay! ¿Verdad? Y de repente ya empieza así como que se empieza a sentir mal y se empieza como que se marea, se cae, se empieza a convulsionar, ¿sí? Entonces ya llega la víbora y se la empieza a comer. Ya no tiene que luchar. O sea, el veneno está diseñado para paralizar y para matar. Entonces ya después de lo que le inyectó, eso mismo que le inyectó, le ayuda a digerirlo. Por eso la víbora puede traerlo ahí, se come de su propio veneno y no le pasa nada. Entonces, vean, fíjense, y hace una pregunta, porque de la abundancia del corazón, aquí ya se va el tema, habla la boca. Empieza diciendo las cosas que se hablan, pero ya después pone el punto de dónde se originan las cosas. ¿Sí lo está viendo o no? ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tus afectos más dominantes, las cosas que te definen, se dejan ver por la boca. Nosotros no andamos luego diciendo, ay, pues a mí lo que me gusta es esto, yo lo que más quisiera es esto, mis prioridades son estas. Eso no las andamos diciendo, pero después de que hablas, pues regularmente con una persona, en una plática a veces se deja ver muy rápido, pero hay veces que no. Pero después de hablar, de que conoces un poquito, por las cosas que dice, tú te das cuenta de cuál es la circunstancia y los afectos y las prioridades de esa persona. ¿Cierto o no? O sea, es por la boca. Y dice, el hombre bueno, digan conmigo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Qué cosas saca el hombre bueno de su corazón? Saca buenas cosas. ¿En dónde están esas buenas cosas? ¿En las circunstancias? ¿Están afuera? ¿En dónde están? En su corazón. Entonces, ¿y con qué las saca de su corazón? Con la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Sí, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. O sea, se entiende, del corazón, aunque no lo dice textualmente, pero esa es la misma idea. El hombre bueno saca del corazón buenas cosas, el hombre malo saca del corazón malas cosas. Yo le voy a pedir que subraye ahí las palabras tesoro, corazón, bueno, malo, y encierre saca. Porque ¿quién es el que saca?
las cosas buenas o las cosas malas. Entonces, ¿por qué luego decimos, es que tú me hiciste decir esto? Si tú, y se ofenden, ¿verdad? Y a veces salen tremendos cosas malas, y no estoy diciendo, o sea, necesariamente palabras obscenas. A veces van por ahí, ¿verdad? Y dicen, ay, se me salió. Se te salió es porque lo traías adentro. ¿Sí? Pero a lo que me estoy refiriendo es a las cosas, porque ¿a poco no? Luego con las cosas que decimos podemos paralizar a una persona. Con las cosas que le decimos, ¿no es cierto que la podemos envenenar? ¿No es cierto que la podemos dejar prácticamente, o sea, así como que estupefacta? Sacadísima de onda, pues, para que me entienda. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿por qué decimos? Es que si tú no me hubieras hecho esto, yo te dije esto porque tú me dijiste. Yo te dije esto porque tú hiciste. Espérate tantito, nosotros somos los que sacamos, alguien no vino y te la sacó. Se dieron las circunstancias, pero el que lo sacó fue uno, no el otro. A lo mejor te dijeron, ¿sí? Que te pareces a Juan Diego cuando se está levantando, no sé, lo que sea, algo que te ofenda, ¿verdad? Pero, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste? O sea, dijiste algo y dijiste, pues tú te pareces a no sé qué, ¿verdad? Y dice, y ya después, pero ¿por qué me dices esto? ¿Para qué me dices tú? ¿Sí me explico? No, somos nosotros los que sacamos. Versículo 36, pero yo os digo, fíjense bien, que de toda palabra ociosa, digan conmigo, toda palabra. Y aquí dice toda palabra ociosa. Palabra ociosa quiere decir una palabra vana. Habla de una palabra sin provecho, de una palabra hueca, algo estéril, algo que no produce absolutamente nada. Es inútil, ¿sí? ¿De qué le sirve algo inútil? De nada. Entonces dice, de toda palabra, dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas, es decir, de esa palabra, dará cuenta en el día del juicio. ¿De cuántas palabras? ¿De una que otra? De toda palabra ociosa. De ella, es decir, de toda palabra ociosa, se dará cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y escúcheme bien, esto nos está diciendo que somos responsables de lo que decimos, que Dios nos hace responsables de las cosas que decimos. ¿Sí? Por eso el énfasis de cuidar en lo que hablemos. Por eso es el énfasis. Y más adelante, cuando lleguemos al versículo 13, que terminemos ahí, vamos a hacer un paréntesis y vamos a introducir una pequeña serie que no tiene que ver con, no es de esta misma, pero van a ser unos cuantos temas, ¿sí? Que tratan o que tienen que ver precisamente con los pecados de la lengua. Porque es muy importante que nosotros aprendamos qué es una palabra ociosa. Hay muchas formas, hay muchas cosas que la Biblia dice que Dios aborrece con respecto a las cosas que hablamos, y hay veces nosotros no asumimos, pensamos y para nosotros decimos, pues es que eso para mí no es. Sí, pero para Dios sí. Bueno, pero para mí esto no es chisme, para mí esto no es murmuración, pero para Dios sí, y lo aborrece. Entonces por eso tenemos que aprender acerca de eso. Esa es la necesidad que vimos de insertar una serie con respecto a eso. ¿Me está captando la idea? Porque el tema es muy importante, mis amados. Es tan importante que dice que de cada palabra ociosa daremos cuenta, que somos responsables de cada palabra. Y se entiende, sabemos que los creyentes no vamos a ir al juicio del trono blanco, pero vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todas las cosas que hemos dicho estando en Cristo, toda palabra ociosa, toda palabra hiriente, todo chisme, de todo eso daremos cuenta.
De todo eso le tendremos que dar cuentas a Dios. Es decir, así como los maestros, como los que predicamos, tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos y que trazamos la palabra de Dios, de decir lo que sea lo más apegado en nuestra capacidad a la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Lo mismo, cada uno de nosotros, cada palabra que decimos será revisada por el Señor y dirá, esta es una palabra ociosa. Y ahí vendrá el balance. Y ahí vendrá la corona o vendrá la reprensión. Digo, ya estaremos en el cielo y dices, de panzazo. Sí, pero el Señor también tiene recompensas y nosotros tenemos que aprender y valorar. Y le voy a decir, hasta desearlo. Porque luego decimos en una a veces falsa humildad, no, a mí no me interesan las recompensas. Yo con estar allá con el Señor, esa es mi mayor recompensa. Dices, qué bueno si es en esencia lo que está en tu corazón. Pero si Él mismo dice, yo soy galardonador, yo voy a dar galardones. O sea, entonces si mi deseo es de que el Señor sea glorificado, es de que también Él será glorificado con las cosas que yo digo o será vituperado por las cosas que yo digo. Y de eso vamos a dar cuentas. Aunque digamos, yo no sé, para mí no, pero para Él sí. Por eso necesitamos aprender. ¿Me están captando la idea? Entonces, miren, esto de que vamos a dar cuenta, esto debemos de tener mucho cuidado porque luego corremos o tenemos, ¿verdad?, la tendencia de decir, pues entonces ya no voy a decir nada. Oye, fíjate, ya a veces alguien llega, ¿verdad?, con una buena actitud. Oye, mira, tengo la impresión de que viste esto, cuando dijiste esto, así, asado. Ay, pues ya no voy a decir nada, nunca más te voy a decir nada. ¿Verdad que aquí no pasa eso? Ya no te voy a decir, ya no se te puede decir nada, nunca más te voy a decir nada, ya, déjame pues. ¿Sí? No está hablando de eso. Esa es una actitud de la que debemos apartarnos. Simplemente está diciendo debemos de ser cuidadosos con lo que decimos para evitar ofender o crear malos entendidos. Por eso a veces uno tiene que ser muy claridoso, pues. Y es preferible, como dice el proverbio 75.354, más vale una colorada que 100 descoloridas. ¿Cierto o no? Pero quedó claro. ¿Sí me explico? Entonces, y bueno, para algunos de nosotros puede ser particularmente difícil este tema. Hay otros que no batallarán en otras cosas, pero con la boca todos tenemos lo nuestro. Todos tenemos boca, ¿verdad? Bueno, por ahí se expresa el corazón. Versículo 37 dice, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, por lo que tú dices serás declarado culpable o serás declarado inocente. Pero póngame atención aquí en esto, póngame mucha atención, porque aquí no está hablando de declarar por declarar. ¿Qué entendemos luego por declarar? No, pues yo voy a hablar positivo, voy a declarar esto y voy a declarar esto. Entonces yo declaro que soy inocente y yo declaro que soy así. No está hablando de ese tipo de declaraciones estériles, inútiles. No está hablando de eso. Romanos nos dice que nosotros hablamos de la convicción que tenemos, de lo que hemos creído, y a eso se está, porque uno puede decir, yo soy hijo de Dios, pero no serlo. ¿Cierto o no? ¿Quién es el que me tiene que reconocer como su hijo? Dios. La premisa ya sabemos que son dos. Reconoce el Señor a los que son suyos. Es decir, Dios dice, este sí es mi hijo, esta no es mi hija. Pero yo declaro que soy tu hijo. Pues tú declara lo que tú quieras, pero no eres. ¿Sí me explico? Y cuando alguien dice, sí tengo esa convicción, bueno, es porque ahí está en su corazón. Y esa convicción del corazón te lleva precisamente a vivir mucho tiempo con esa convicción. Esa convicción que tienes ahí en tu corazón te lleva incluso a dar tu vida. Por eso en la iglesia primitiva, en los primeros 300 años, miren hermanos, les decían, pues si no hablas, si no declaras que el César es tu Señor, pierdes todas tus cosas e incluso te vamos a dar una calentadita y en una de esas hasta tu vida te quitamos. Pues hazle como quieras.
Y hubo miles de mártires que murieron porque tenían una convicción en su corazón. Y ellos siempre confesaron la convicción en su corazón de que Jesús era el dueño de sus vidas. No porque pues yo pertenezco a tal denominación, o no, yo repetí una oración así, o no, yo nací en una cuna cristiana, o no, mi papá era pastor, o no, mi bisabuelito así, o yo sí fui desde chiquita, no, yo fui líder de jóvenes, en mis buenos tiempos yo fui líder de jóvenes. ¿Y eso qué? Dile al que está a tu lado, ¿y eso qué? Nada que ver. No. Debemos de recordar, escuchen bien, que quien juzgará será Dios, ¿sí? Y a Él no se le escapa nada. A Él no se le van a escapar las intenciones de nuestro corazón. A Él no se le van a escapar las motivaciones que teníamos cuando dijimos tal cosa, ¿sí? De modo que nadie va a poder decir, bueno, pues será lo que yo declare que sea. Entonces yo soy inocente y declaro que soy inocente y creo que soy inocente. Y el Señor va a ver tu corazón y dice, pues mira, tu corazón y tu boca no concuerdan. Son dos mensajes distintos. ¿Están conmigo? Y Él lo va a ver. O eso de que por fe declaro las cosas que no son como si fueran. Pues no sé si soy, pero yo declaro que seré por fe y por fe, porque la fe es declarar las cosas que no son como si fueran. Le voy a decir una cosa, ese versículo solamente es una prerrogativa de Dios, porque no dice que Abraham dijo algo que no fuera, como si fuera. Ahí se está refiriendo a Dios. ¿Están aquí? Es decir, se está refiriendo al poder creador de la palabra de Dios. Y el único poder creador que nosotros tenemos con la palabra nuestra son broncas. Ese es el poder creador que tenemos. No sé si me estoy explicando, pero eso de que fe es llamar las cosas que no son como si fueran, eso no es la fe bíblica. A eso no se refiere a la fe de un creyente. Eso se está refiriendo a que Abraham creyó en Dios, quien llama las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene el poder de crearlas. ¿Sí quedó claro? Entonces, nada más digo para que nos quitemos esos malos conceptos, ¿sí? Ese asunto de que no, yo lo tengo que visualizar, porque hay dos mundos alternos, ¿verdad? El mundo espiritual y el mundo material. Entonces, si lo ves en el mundo, acá tú lo ves en tu imaginación, esa realidad tú la tienes que ver, la tienes que visualizar, la tienes que declarar, la tienes que confesar, y eso va a ser. Sí, cómo no. Eso se llama metafísica, ¿sí? Y de eso no estamos hablando. Vamos por favor al capítulo 3, versículo 3 de Santiago, que esa es la carta que estamos estudiando. Santiago capítulo 3. Cuando llegue ahí avíseme por favor. Santiago 3, versículo del 3 al 5. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Esos versículos del 3 al 5, ahí Santiago hace tres analogías, ¿sí? Que lo que hacen es ilustrar precisamente de cómo la lengua, a pesar de ser tan pequeña, tiene un poder muy grande para influenciar los aspectos de muchas personas, o muchos aspectos, pero tiene un poder muy grande. Entonces, fíjense bien, versículos 3 y 4 dicen, ¿están listos? Ok, dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Cuántos saben montar? Hay algunos caballos, fíjense, ¿para qué es el freno? ¿Qué es lo que dice? Para que nos obedezcan. Hay algunos caballos que no les tienes que poner freno, que a veces les pones solamente un bozal, es decir, con la misma cuerda, haces aquí nada más así alrededor del hocico y ya de un lado lo pones ahí, y si le haces para un lado, le haces para el otro, el caballo reacciona bien, pero hay algunos caballos que no, les tienes que meter un freno. No sé si los han visto, pero un freno
tienen que abrir la boca y es un fierro, es en esta forma así, y luego tiene una saliente y después acá, y ya con eso se le mete. Entonces, a la hora que jalas ese freno, lo que haces es, ¡tac!, se levanta y ¡pum! A la hora que tú lo jalas, ¡tac!, golpea en el paladar del caballo. Hay algunos frenos que incluso tienen como unas estrellas, porque hay algunos que son medios necios. Tú los pones acá y se hacen para el otro lado y ya les pones y sabe, pásame ese. Y se lo pones y ¡ay! Rápido. ¿Sí? Entonces se les pone el freno, ¿para qué? Para que los obedezcan. Fíjense bien, ¿eh? Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. O sea, con las riendas, con eso le das dirección a todo el cuerpo. O sea, no quiere decir de que tú le das hacia un lado y la mitad, ¿verdad?, donde tú vas montado se mueve para acá y las ancas se van para otro lado. ¿Verdad que no? Es decir, tú lo controlas por la boca y tienes el control de todo el caballo, de todo el animal, que es muy fuerte, por cierto. ¿Sí? Y después mete una segunda analogía, versículo 4. Mira también las naves, y obviamente son barcos, porque ahí son naves, ya ves que se habían extraterrestres. No se refiere a eso. No, pues no, ¿verdad? Así se les dice a los barcos también, naves. Entonces, dice, mira los barcos, aunque tan grandes, había unos barcos de bastante grandes, que levantaban así unas velas, ¿verdad? Pues eso eran los motores que tenían y con remos. Entonces dicen, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, o sea, algo tan grande, pero tiene esas velas tan grandes y la fuerza del viento es tan grande y que mueve a ese armatroste tan grande. Dice, son gobernadas, esas naves tan grandes que son llevadas por vientos impetuosos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Es decir, el barco será muy grande, pero hay una persona que le dice, pues estarás muy grande, pero le da vueltas y te mueves para acá o te mueves para allá. Ahora, ese timón es algo muy pequeño con relación al barco. ¿Sí lo captan esto? Era una cosa que estaba hacia abajo, ¿verdad? Y se movía hacia acá o se mueve hacia el otro lado. Nada más, es un pequeño movimiento, pero con ese movimiento controlan el barco. ¿Ok? ¿Se han visto el timón, verdad? O sea, como le dan vueltas. Bueno, pues no es de que imagínense si el timón fuera directo, no podrían no lo podrían mover. Entonces por eso luego ven que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, es por el torque que tiene, es mucho juego que tiene porque lo va moviendo poco a poquito, ¿sí? Si no se quebraría, de hecho. Si al ir así de repente se atraviesa, se rompe, ¿sí? Entonces va haciendo el movimiento poco a poco, pero son gobernadas. Estas dos ilustraciones que pone aquí Santiago es para hacer notar, para que nosotros entendamos que algunas cosas muy pequeñas pueden dar resultados muy significativos, resultados muy grandes, ¿sí? Y la analogía es de que lo mismo pasa con lo que hablamos. La lengua humana es físicamente muy pequeña, pero tiene unos efectos muy grandes, ¿sí? Y fíjense, estas dos analogías que está utilizando nos enseña que con las cosas que nosotros decimos podemos orientar a la gente hacia Dios o extraviarla. Ahí les va. Pregunta de examen. Una persona puede desviar a otra de ir en pos de Dios, sí o no, por las cosas que le dice. Ahora, una persona puede orientar a Dios a otros por las cosas que les dice. Sí, también. Tiene efectos hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí?
Y eso es de todo cristiano. Obviamente, en ese sentido se aplica a los maestros, ¿verdad? A los pastores, a los evangelistas, a los que estamos en el ministerio, pues tenemos una capacidad para orientar a la gente hacia Dios o para extraviarlos. Ese es el peligro de los falsos maestros, ese es el peligro de los falsos profetas, que pueden decir cosas que se oyen muy bien y que me gustan y todo, y hasta pueden aventarse un que otro milagro y muchas más manipulaciones, pero no, o sea, a fin de cuentas, tú ves que las personas no son orientadas a Dios. Tú ves que pueden hablar de fe y se pueden saber 2 que 3 versículos, pero tú no ves un corazón y una vida orientada hacia Dios. No ves que amen la santidad, no ves que amen la integridad, hasta se avientan sus tranzas en el nombre de Jesús. Aberrante, pero cierto. Y si nos vamos un poquito más para allá, ¿verdad? Hay otros que hasta le rezan a sus santitos para asaltar un banco, para hacer cosas del narcotráfico, para hacer sus fechorías. También hay qué. ¿Sí me explico? No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces, pues la clave en todo esto, mis amados, está en el control de las cosas que decimos y ese control pues es dominio propio. Fíjense bien, tanto el freno del caballo como el timón del barco tienen que ir en contra de fuerzas muy grandes. El freno es algo pequeño, pero a la hora de que es bien manejado, ¿cierto? Controla la fuerza indómita del caballo. Es una fuerza muy grande que tiene un caballo. Imagínense ustedes un caballo fuera de control. Un caballo desbocado. Un caballo loco. Cosas que dice, y atropella, ¿cierto? Esa es una de las características que tiene un caballo desbocado. Tú te le puedes, ya ves que está, mira, si ya ves que está desbocado, quítate. No se va a parar hasta que se reviente. No se va a parar. ¿Sí? Hasta que se quiebre una pata o hasta que se reviente por dentro. Es decir, hasta que el corazón le dé un infarto y ya no pueda seguir porque ya perdió el control. Entonces, por eso, con algo muy chiquito se le puede controlar. Lo mismo un barco, imagínense. Ya no tiene control y va derechito a las rocas, ¿verdad? A encallar por ahí y ya no tiene control. Muevan las velas, bájalas, súbenlas, hazle para acá, échale agua, rémale para el otro lado. Si no tiene timón, está fuera de control, va directo a catástrofe. Si el timón se zafa, entiéndase, si la lengua se suelta, está fuera de control. Y una lengua fuera de control es camino a coalición, es camino a golpe, es camino a catástrofe. ¿Estamos aquí? Nuestra lengua tiene también que vencer fuerzas contrarias. ¿Sí? Tenemos la vieja naturaleza, ¿verdad? Nuestra carne que desea controlar y hacer pecar. Hay circunstancias a nuestro alrededor que nos pueden inducir a decir cosas indebidas, ¿a poco no? Ya quedó claro que nosotros somos las que las decimos. Pero hay circunstancias que se presentan en nuestro derredor que es una tentación para que digamos cosas, para que respondamos, para que reaccionemos y digamos cosas que pueden herir, que pueden lastimar, o a veces simplemente simplemente porque me desahogué. Ya, dije, ya me desahogué. Pero le voy a decir eso no se vale. Voy a decir y me voy a vomitar y voy a hacer un batidero, voy a decir un cochinero, no importa, pero ya me siento bien. Sí, pero dejaste un embarradero. Tenemos que tener nuestra boca en control, nuestra lengua en control, porque fuera de control es una catástrofe. Son fuerzas, cosas que se quieren salir. Tratan de controlar nuestra lengua. ¿Sí?
afectan nuestras vidas. Entonces debemos estar conscientes, mis amados, que las palabras que decimos pueden afectar a otras vidas. O de hecho lo hacen, para bien o para mal. Cuando digo afectación es que hay una influencia, que hay un empuje, que hay una fuerza que los dirige hacia un lado o hacia el otro. Y estos dos primeros ejemplos, esas dos primeras analogías que maneja, están expuestas, están dadas de una manera positiva. Es decir, algo pequeño, bien controlado, produce grandes beneficios. Oiga, una lengua educada, una lengua bajo control en un creyente que diga que nuestras palabras sean con sal, que sean bien sazonadas. Sí, dice que como una pieza de plata, ¿verdad? Como una manzana así de plata. O sea, es decir, como una joya, es a lo que se refiere. Es la lengua de un sabio. O sea, de alguien que teme a Dios. Híjole, es una bendición, ¿a poco no? Escuchar a alguien que tiene sabiduría y que tiene temor de Dios es una bendición. Porque las cosas que dirá están fundamentadas precisamente en el temor de Dios y lo vas a oír y eso te va a orientar hacia ello. Y vas a decir, qué buen consejo, qué buena palabra. Pues sí, porque es temor de Dios. Es como una joya. ¿Sí? Pero algo que está como pescado ahí de 5 días, todo mosqueado y todo, dices, wow. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Díganme pues. Entonces, estas dos cosas están, repito, hablando de una manera positiva. ¿Está bien? Siempre tenemos que pensar en el impacto que tienen nuestras conversaciones, mayormente con nuestros hijos, porque son con quienes más tiempo pasamos. ¿Sí o no? Bueno, al menos de forma natural, lo ideal es que nuestros hijos pasen con nosotros como sus padres la mayor parte del tiempo, esencialmente desde que son chiquitos. Ya llega un tiempo en que ya se ponen grandes, viejos y peludos, ¿verdad? Y bueno, pues ya se van. Pero ¿qué depósito hubo en ellos? ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso porque les voy a hacer un par de preguntas. Ya saben que yo soy preguntón. Pero ¿qué escuchan nuestros hijos de nosotros? A la hora de que estamos comiendo, de que vamos viajando, vamos ahí, estamos platicando, ¿qué escuchan de nosotros? Tenemos que entender que cada palabra que nosotros decimos se siembra en el corazón. Ellos lo oyen y esas cosas que van oyendo son conceptos que nosotros vamos sembrando, que vamos plantando en ellos. Las cosas que decimos, es decir, ¿qué conceptos hemos plantado? ¿Qué conceptos hemos sembrado en ellos con respecto a los hermanos de la iglesia? Con respecto a la iglesia en general. Con respecto a Dios mismo. ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Qué escuchan de las autoridades? ¿Sí? No se asombren luego por qué no les hacen caso. Hoy en día, y aquí hay maestras, y me pueden corregir si estoy en lo equivocado, pero hoy en día desde niños están fuera de control en las cosas que dicen, no se les puede decir nada, y tú ves y platicas con los papás y dices, con razón. Chamaquito hace alguna barbaridad y va y le dice, ¿verdad? Uno le dice a su papá y a veces el papá, no le hagas caso. Oye, pero es la maestra, no le hagas caso. ¿Sí o no, maestras? No le hagas caso. Entonces hablas con él y dicen, bueno, no, pero... Y siempre el pequeño querubín es, ¿verdad? Nada más le falta volar. Pues mándenlo a volar para que no le falte nada. ¿Sí ven? Pero eso tiene mucho impacto. Entonces, debemos recordar esto, mis amados. Debemos de entender muy bien esto, que esas cosas que ellos escuchan de nosotros
les van a dar dirección, así como el freno para el caballo, como el timón para el barco, les va a dar una dirección, va a formar en ellos una manera de pensar, por lo tanto va a formar en ellos una manera de conducirse. Si nuestra manera de hablar es completamente incongruente a la naturaleza de Cristo, ¿qué cosa nos hace pensar que los vamos a orientar bien y al ratito nos andamos quejando, ¿verdad? Porque nuestros hijos no quieren nada que ver con la iglesia, no quieren nada que ver con el Señor, pero qué cosas se les han sembrado por toda su vida. Eso es un ejemplo, no es la única razón, aclaro. Cada quien es responsable, pero nosotros somos responsables de la dirección que les damos. ¿Cierto o no? Acuérdense de la historia de Jacobo o de Jacob y Esaú. ¿Alguien se acuerda de eso? Uno menospreciador de las bendiciones, ¿cierto? Cosas que le tocaban, cosas que él tenía que heredar, pero prefería, estaban muy lejos, él quería el aquí y ahora. ¿Sí? Ya saben esa expresión, ¿no? No, aquí y ahora. Bueno, a él era, haz de cuenta, uno de esos. Y el otro decía, no, yo ahorita no tengo prisa, mejor allá, pero era un tremendo tranza. ¿Sí? Era un pillo. Los dos estaban mal. Pero ¿cuál de los dos estaba mal? Los dos estaban peor. ¿Ya quedó claro el asunto? Y por eso de andar peor, fíjense bien, el daño que se hicieron de inicio lo arrancaron con la boca. ¿De qué me sirve la primogenitura? El otro lo aprovechó, yo te hago una birria, pero mira, a todo dar, ahorita te la traigo. Y el otro, pues órale, y ya quedó. Lo que su padre Isaac dijo fue una bendición, no firmó nada, fue con la boca. ¿Están aquí? Fue su palabra. Y no es de que lo que declares, no, se entiendan, estoy hablando, es eso que está en el corazón. Y por más de 20 años, cerca de 25 años, se separaron, se pelearon, Esaú se apartó, hizo su vida, una nación salió de él, que les voy a decir una cosa, hasta el día de hoy son enemigos de Israel, Edom, hasta el día de hoy. Ellos los resistieron cuando salieron de Egipto, que iban a pasar por ahí. Ellos fueron los que tenían que haberle dicho, no hermano, pásale, lo que necesites, tú vas para allá, nosotros ya estamos acomodados aquí, pero pásale. Y fueron los que les pusieron, se les atravesaron, ahí dijeron, por aquí no pasas. ¿Por qué? Cientos de años después, más de 400 años después, estaban con un odio y con una amargura contra ellos, por lo que su tatarabuelo dijo por más de 25 años en su mesa a la hora de comer, con respecto a él, a su hermano Jacob. Ese Jacob, y si nosotros, y los otros todos amargados, ¿no? Ahora pasó el tiempo, y bueno, Dios trató con Esaú, y tan Dios trató con Esaú, que Esaú se nota por las acciones que se arrepintió, y se puso a bien, perdonó a su hermano, porque sí se lo bailó feo, sí se lo transó, pero lo perdonó. Y es notorio que Esaú tuvo un trato con Dios, porque dice, no, yo ya te perdoné, hermano, déjame, o sea, yo no necesito que me des todas estas cosas, yo tengo lo mío, déjame que te dé un abrazo. Estuvimos mal, pero mira, imagínate Jacob, y se reconciliaron y murieron felices. ¿Y qué onda con la descendencia? ¿Qué onda con toda la dirección que estuvieron y la porquería que estuvieron hablando? ¿Cómo contaminó a todas esas generaciones hasta el día de hoy? Vean la dirección que pueden tomar nuestras palabras. Vean el peso que tienen, vean la trascendencia, vean la influencia que tiene la boca. Al punto de por centurias, ¿sí?, hacer que naciones sean enemigos a causa de las palabras de un solo hombre.
Y después al otro, y al otro, y al otro, y a los hijos, no, y a mi papá, ¿verdad? Y a lo mejor ya después Esaú, hijos, pues este es su tío Jacob, imagínense los otros, con ganas de matarlo. Este fue el infeliz que nos quitó la herencia y nosotros hemos vivido aquí y hemos hecho esto y imagínense odiándolo. Yo no sé, a lo mejor ellos, pero ya lo habían pasado. El mal, el veneno ya estaba dentro del sistema. Ya estaban paralizados en amargura, en odio, en rencor. Y aquí a muchos han mordido de eso, pero también algunos han mordido a otros. Y hay que arrepentirse de eso. Pues qué bueno que están aquí y que podemos escuchar la guianza de parte de Dios. Y qué bueno también que los niños más pequeñitos, ¿verdad? Nosotros los adultos también estamos aquí y estamos siendo expuestos a los dichos de la boca de Dios. Pero ese freno, ese timón, ¿hacia dónde jalan con mayor fuerza? Nuestros niños pueden venir y están un par de horas a la semana con las maestras, que les enseñan una palabra bien trazada. Gracias a Dios. ¿Sí me explico? Pero se la pasan ¿cuántas horas escuchando qué cosa de usted? Pueden decir ouch o amén, como quieran. O sea, nuestros jóvenes están aquí, están siendo expuestos a la palabra de Dios, nuestros adolescentes, sí, pero ¿qué escuchan en su casa? ¿Qué escuchan en la mesa cuando están comiendo, cuando salen? ¿Cómo hablan de los hermanos? ¿Cómo hablan de la iglesia? ¿Cómo hablan de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que escuchan más abundantemente? ¿Gratitud? Ay, Señor, gracias por tu fidelidad. También escuchan testimonio del trato de Dios con nosotros, porque también nuestros hijos es importante que escuchen que Dios trata con nosotros, que también está enderezando cosas en nosotros, que se nos quite esa arrogancia de que todo lo tenemos que saber. O sea, Señor, yo sé que esto que estamos viviendo es un trato tuyo conmigo y poder hablar con nuestros hijos y darles testimonio, decirles, mira, sí he cometido estos errores, sí, he infringido, ¿verdad? He incurrido en pecados y Dios está tratando esto conmigo y es muy doloroso y perdóname porque probablemente tú estés llevando consecuencias en esto y yo estoy teniendo así, pero mira, Dios está tratando y le explicamos que Dios está teniendo un trato con nosotros y podemos decirles, pero mira, Dios es fiel y Dios nos sostiene. Estamos pasando una situación económica difícil, pero no te preocupes, Dios nos provee. Y ellos aprenden que cada plato que llega ahí a la mesa, cada bocado que se llevan, ¿verdad? Podemos decirle, Señor, gracias por este bocado. Y así sea de milagro que esté llegando. Así no tengamos un peso partido por la mitad en la bolsa y se pone ese plato de comida. Hay una gratitud porque sabemos que viene de Dios, pero también si tus cuentas en el banco están retacadas de dinero y tienes ese plato de comida, la misma actitud puedes decirle, Señor, gracias porque esto lo pusiste tú aquí. No fue este dinero, que eso que tienes ahí, Señor, gracias, pero es que eres tú el que nos sostiene, eres tú el que me sustenta. Eso lo tienen que aprender nuestros hijos de nosotros por lo que les decimos. Ellos tienen que aprender a escuchar nuestra gratitud a Dios por las cosas que tenemos y por las que no tenemos, en lugar de que estarnos queje, porque qué cansado es estar escuchando a una persona que se está queje y que todo lo que oyes de esa persona es una queja y es otra queja y es otra queja y es otra queja. ¡Ay! ¿A poco no? ¿Cuántos pueden decir ¡ay! A ver, ¿cuántos? 1, 2, 3. Sí, ¿verdad que sí? ¿A poco no? Digo, está bien que de repente uno dice, ay, pero dices, ¿otra vez con lo mismo? Como la canción esa de Cricri, ¿verdad? Ay, mamá, la leche está fría, ¿verdad? Bueno, ya se la calienta, mamá, la leche está caliente, el espíritu de la tucita, ¿se acuerdan?
O sea, no, pues le andan buscando al lado al círculo, pues nunca se lo van a hallar, ¿no? Entonces, por eso es que positivamente, mis amados, nuestra lengua es como un freno y es como un timón, porque toda fuerza que haya, bien sujeta al Señor en dominio propio, es un control y es para una bendición, es algo muy poderosa. Puede ser pequeña, pero muy poderosa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Les voy a leer Proverbios 18:21 en la Nueva Traducción Viviente, se lee así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Ok? Las cosas que nosotros decimos orientan, ¿se acuerdan? Dejan ver el corazón. Esta ilustración que les voy a leer es una anécdota que ocurrió a Carlos Spurgeon, que fue un predicador de allá del siglo XIX, un inglés. Muchos de ustedes han oído de él. Dice esta anécdota: Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata, de aquellas que estaban muy de moda en la época en que el príncipe de los predicadores, o sea, Spurgeon, porque sí lo reconocían a él como el príncipe de los predicadores, llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. El lugar en donde él predicaba siempre se llenaba, era un lugar, de hecho todavía es una iglesia muy grande, pero a donde él iba mucha gente a escucharlo, porque era un tremendo predicador. Después de la predicación, se le acercó una señora que era conocida de él. Ya ve que luego salen, ahí se encuentran hermanas, ¿no? O hermanos. Se le acercó una señora que era conocida de él. Dice, de esas muy devotas, no que traían botas. O sea, no que andaba de botas, ¿no? Sino que de así, pues así como que uno estornuda y dicen amén, ¿verdad? Y que gloria a Dios, y esto sí, hice un caldito para la gloria del Señor, y ya saben, ¿no? Todo, pero bueno, muy devotas, dice, ¿no? Pero cuya mayor preocupación era describir los defectos del prójimo. Fíjense. Bueno, señor Spurgeon, le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. Pues no sé cómo las utilizarían, a lo mejor más chiquitas, pero él andaba bien fashion, con su corbatota, ¿verdad? Le gustaba, y pues por lo visto vestía bien. Pero a la señora no le gustó. Dijo, no, está muy larga, aquí le voy a cortar su corbata, ¿verdad? Para que se vea bien. Muy bonito se iba a ver con la corbata mocha, ¿no? Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva. Una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer, sorprendida, no se opuso en absoluto y agarró y le dio las tijeras. Así como que, pues me vas a ayudar con esto. Entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo, saque la lengua, señora. Está buena, ¿no? Se la aplicó. Aquí el versículo 5, ya con esto empezamos, nos vamos hacia el final. Es donde trae la nota negativa con respecto al uso de la lengua, ¿sí? Ese es el ejemplo que ella usa. Recuerden, las dos primeras analogías los utiliza en forma positiva. Algo pequeño, bien controlado, bien manejado, bien usado, controla fuerzas y es un beneficio, ¿ok? Un caballo bien controlado trae muchos beneficios. Un barco bien controlado, bien piloteado,
lleva muchos beneficios. Es un aspecto positivo, una lengua que habla bien y todo, qué bendición, ¿cierto? Pero aquí ya viene la nota negativa. A partir de este versículo, ya la siguiente va a estar buena, así que se la anticipo, véngase, Va a decir, ay, no todos van a andar con dolores de cabeza y le salieron y tenían mucha ropa que lavar. Lávela antes o lávela después de la reunión. Así también la lengua es un miembro pequeño. O sea, está comparando la lengua al freno del caballo o al timón del barco. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En esta figura contrasta el tamaño de la causa y la extensión del efecto, que también introduce aquí la idea de trágicos resultados por una lengua fuera de control, por una lengua que escupió fuego. Y lo cierto es que no se necesita aventar con un lanzallamas para incendiar un bosque. Con muy poquito. De hecho, una de las cosas que piden en algunos lugares, generalmente cuando vas a acampar, es de que no lleves botellas de vidrio, que no dejes vidrios, que luego se rompen y quedan así, y abajo luego queda un poco de zacate, ¿verdad? Seco, de hierba seca, y si en algún momento dado el sol, ¿verdad? Queda en un ángulo, llega a haber esa difracción de luz, y ese vidrio, ese pedacito de vidrio se convierte en una lupa. ¿Y cuántos de los que están aquí han incendiado algo con una lupa? Pues luego algunos andan quemando hormigas, ¿verdad? U otras cosas. Me la han platicado. Mira, cuando te vi la cara dije, no, tú hasta lagartijas has de haber hecho, ¿verdad? Ahí se ponen a asar una lagartija, ¿verdad? Ahí con la lupa. Se concentra. Y es muy poquito. Y sale una flamita apenas. ¡Pum! Pero es cosa de tiempo. Y puede quemar hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Por eso dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pequeño pero fulminante. ¿Sí? En Isaías, vengan por favor, a Isaías capítulo 6. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Es importante, ¿verdad? Aprender, pero darle respuestas a Dios de eso que aprendemos. Isaías 6, voy a leer del versículo 1 al 5. No me voy a detener mucho, este es un pasaje muy rico, hay muchísimo que extraer de aquí, pero me voy a concentrar en un punto nada más. Dice, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí está describiendo un encuentro con el Señor, pero un encuentro no como esos encuentros emocionales del tercer tipo. ¿Sí? No así de que se encuentran acá y que tienen una experiencia religiosa, como dice el profeta Iglesias, ¿verdad? Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Quién sabe cómo estaría el asunto, no? Está medio impactante, pero está hablando, escuchen bien, del temor reverente de estos seres angelicales delante de la presencia de Dios, que no se atrevían a mirarlo directamente, que estaban en una completa reverencia al punto en que sí estoy delante de ti, pero cubro mi rostro porque eres tan santo, y que eso es lo que estaban diciendo. Volaban el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense bien las cosas que estaban diciendo, lo que estaban reconociendo, la santidad de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Escuchen bien, el temblor y el humo que estaba aquí, simbolizan la santidad de Dios. Escuchen bien, con relación a su ira y su justicia.
Da temor. ¿Me explico? O sea, Isaías estaba viendo eso y sentía que se moría. Y esa es una experiencia muy fuerte. Yo no sé, yo sé que algunos que están aquí han tenido esa experiencia. Que en algún momento te das cuenta, estuviste adorando, pasaste un tiempo y de repente, quién sabe qué onda, pero te das cuenta que estás delante de Dios y sientes que te mueres. Y de repente quieres que se te acerque, pero sientes que si se te acerca te vas a morir, pero no quieres que se aleja porque al mismo tiempo es maravilloso. Es muy raro. No sé cuántos saben lo que les estoy hablando. Es algo bien tremendo. Estaba viendo eso Isaías ahí, estaba impactado. Dice, entonces dije, ay de los demás, pobrecitos de los otros, porque todos están bien mal. ¿Eso dijo? Ay de mí que soy muerto. O sea, ya me voy a morir, ya, no voy a salir bien, no, ya me fundí aquí. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, inmundo quiere decir que es contaminado tanto en un sentido moral como en un sentido ceremonial. ¿Sí? Dice, han visto mis ojos al Rey. En otras palabras, él tuvo una revelación de Dios, él tuvo un encuentro real con el Señor. No fue algo emocional, no fue algo de la carne, pero fíjense que lo primero que vino a él fue una convicción de pecado y que fue por su boca. Porque él sabía que la condición de su corazón se manifestaba por su boca, al igual que los demás, al igual que los del pueblo. Por eso no dijo otra cosa. Si usted lee las profecías y las cosas que Isaías decía antes del capítulo 6, antes de ese encuentro con el Señor, siempre decía, ay de vosotros, y ustedes esto, y ustedes lo otro, y cuando se encuentra, a partir de que se encuentra con el Señor, es ay de mí, ay de nosotros. Porque eso hace un verdadero encuentro con el Señor. La experiencia de ver su majestad, de ver su santidad, de ver su gloria, nos hace dar cuenta a los pecadores que somos, lo inmundo de nuestros labios. ¿Sí? Y al mismo tiempo decía, bueno, el pueblo estamos igual. Labios inmundos, que no están limpios, que el corazón también está sucio. De eso está hablando, mis amados. No es, ay, que digo una que otra grosería. No dijo eso. O sea, mi corazón está ahí porque de la abundancia del corazón, del buen tesoro del corazón, sacas lo bueno, cosas buenas. Él dijo, Señor, estoy viendo tu santidad es tan impresionante que los ángeles mismos, estos serafines, estos seres celestiales, se cubren el rostro y yo te estoy viendo. Y lo que estoy viendo es tu santidad. Y al ver tu santidad, deja ver mi inmundicia. Pero su vida fue muy transformadora. O más bien esa experiencia. Porque miren, lo maravilloso es que Dios no lo dejó así. Si usted sigue leyendo, o sea, el Señor no le dijo, sí es cierto, a partir de ahorita te voy a fulminar, ahí te va. No dijo eso, ¿se da cuenta? Sino que su condición y que un ángel fue que tomó un carbón, se refiere a la palabra, y llegó y fue puesta en el ojo, ¿no? Se las puso en las manos, en los pies para que le apurara y llegara temprano. ¿En dónde le puso ese carbón? En la boca, en el corazón, pues. Y no lo dejó ahí, no lo dejó en esa condición, lo sacó de esa condición. Pero muy importante, él reconoció eso. Él reconoció, dijo, sí es cierto, Señor, estoy mal. Tengo labios inmundos, necesito que tú me toques. Necesito que tú hagas algo en mi vida. ¿Sí? Necesito que tú me limpies.
Él entendía perfectamente que a partir de ese momento no podía predicar con fidelidad a menos de que el Señor lo limpiara, ¿sí? Y bueno, así nos debe de pasar a nosotros también. Verlo, y porque ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz? Las virtudes de Él, ¿cómo podemos anunciarlas con labios inmundos? Cuando a todas luces en nuestro corazón está inmundo, moralmente y en muchos aspectos. Y si lo manifestamos, nos damos cuenta. O sea, nos damos en general, pues. ¿Me doy a entender o no? Entonces aquí hay una maravillosa palabra de aliento. Vengan por favor ya final con esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan. Ahí estamos. Si confesamos nuestros pecados, confesar, ¿qué quiere decir, mis amados? ¿Qué entendemos por confesar? ¿Mande? ¿Hablar? ¿Qué más? ¿Pero qué es confesar? Es decir, ¿nosotros podemos confesar algo ahorita? Nosotros vamos a confesar que todo está bien y que todo nos va a ir bien. Eso es una confesión. Confesar quiere decir, viene de homologar. Ciertamente quiere decir de ajustar, homologar es homos, que es mismo, logos, palabra. Es decir, que podamos decir lo mismo que Dios dice con respecto, en este caso, a nuestro pecado. O sea, Dios dice, esto es pecado, y que nosotros podamos decir, sí es cierto, Señor. Porque hay cosas, como dije hace un rato, nosotros decimos, es que eso yo no lo veo como, yo no veo que esté mal, pero Dios dice que sí. Y si yo voy a la palabra y veo, bueno, por eso dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si yo puedo decirle pecado a lo que Dios le dice pecado en mí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A mí me llama mucho la atención que dice que Él es fiel, pero aparte es justo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que es fiel y por qué dice que es justo? Dice que es fiel porque Él dijo que Él perdonaría a todo aquel que se acerca a Él y se arrepiente. Y Él lo cumple. ¿Están conmigo? O sea, aquí no, fíjense que no está diciendo porque Él es bueno. Entendemos que Él es bueno y entendemos su misericordia, pero la razón por que nos perdona es porque es fiel. Cuando nos acercamos en fe, en una absoluta confianza, en una absoluta certeza de lo que Él ha dicho. Él es fiel, pero también dice que Él es justo. ¿Por qué dice que es justo? Porque ya ha provisto un pago por ese pecado que nosotros cometimos. Si no hubiera habido un pago, no podría perdonarnos, pero es fiel y justo. Porque si nos perdonara sin haber habido el pago, sería injusto. Porque no habría sido resarcida la justicia. ¿Me explico? Y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad nos puede limpiar? De toda maldad. ¿Cuánta indiferencia en nuestro corazón llega a haber hacia el Señor? Por ejemplo, no levantemos las manos. Yo nada más quiero que mediten en esto. ¿Cuánta indiferencia? ¿Cuánto menosprecio hacia la palabra de Dios puede haber en nuestro corazón? Y todo eso
sale por la boca. Les pongo un ejemplo de eso. Cuando sí podemos atender, ahí les va, cuando sí podemos atender a la enseñanza, que sí tenemos la capacidad, que sí podemos, realmente podemos. A veces nos puede costar un poco de trabajo, pero sí está en nosotros el atenderla a la enseñanza, a las cosas que se preparan, a la palabra para exponer, para enseñar al pueblo, que sí podemos hacerlo, pero simplemente decidimos que no. ¿Saben que luego se nos sale por la boca eso? ¿Cómo se me sale por la boca? A veces utilizamos cualquier pretexto, a veces pretextos que dice, a veces yo pienso y digo, mejor no me hubieras dicho nada, o sea, no digas eso. Pero eso es un menosprecio. ¿Me estoy dando a entender o no? De una manera sistemática, un menosprecio sistemática. ¿Qué es eso? Maldad. Eso es inmundicia. Y sale por la boca. No pude, cuando realmente es no quise, preferí otra cosa. ¿Lo alcanzan a ver o no? Fue un ejemplo, es un ejemplo chiquito, pero es muy práctico. Pero si nos alineamos y decimos, Señor, reconozco que eso está mal, perdóname, límpiame de eso. ¿Qué hace el Señor? Nos limpia de toda maldad, mis hermanos. Qué maravilloso Dios tenemos. Si decimos que no hemos pecado, no, eso no está mal. ¿Qué tiene? Y persistimos en eso. Le estoy diciendo un solo detalle, pon a ver otros tantos. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿ven cómo es una falacia eso de declarar algo que Dios no ha dicho? Si decimos, no tiene nada, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, lo dije, no tiene nada de malo. Pero seguimos igual. ¿Están aquí? Entonces una verdadera visión, un verdadero entendimiento de Dios, de su santidad, siempre nos va a hacer darnos cuenta de nuestra condición. Por eso necesitamos mucho que el Señor, haga algo en nuestras vidas. Pero nosotros también necesitamos reconocer esto delante de Dios. ¿Por qué no se pone de pie, por favor?